Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Sean todas muy bienvenidas a nuestro programa Vive tu Diseño. Continuamos con nuestra serie La Biblia, ámela. Recuerden que la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la Biblia, léala. ¿Cómo le fue durante este tiempo? ¿Sacó algún momento particular para leer su Biblia? ¿Se puso de acuerdo con algunos amigos, familiares? ¿Puso su alarma para recordarle el tiempo con Dios? Yo espero que sí. Hoy quiero mencionarles un versículo muy importante que nos va a unir el pensamiento de la semana pasada con lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y yo sé que usted conoce este pasaje de la Escritura. Está en Josué 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El hecho de meditar nos da la idea de que tenemos que leer, tanto de día o de noche. Y algo importante e interesante, la palabra de tu boca. Tenemos que hablar, repetir las palabras de Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, el versículo nos dice que tenemos que guardar esas palabras y luego ponerlas en práctica para que todo nos vaya bien, para tener una vida próspera. Y guardar significa memorizar. El día de hoy nuestro episodio se titula La Biblia, memorícela. Y vamos a escuchar las palabras de alguien que es un gran ejemplo en la memorización. Entonces, sin más, quedamos con nuestro programa. Queremos hacer una pausa en el podcast de hoy para recordarles del reto 119. Síganos en nuestras páginas de Vive tu Diseño en Instagram y en Facebook. Y ahí en las historias usted va a encontrar cada día que compartimos una porción del Salmo 119 para poder leer, meditar, compartir. Suba sus versículos, etiquétenos para saber cómo estamos todas cumpliendo este reto. La idea es que de aquí a fin de mes podamos todas leer el Salmo 119. Esperamos que esto sea para usted una gran bendición. Hola, mi nombre es María Fernanda, tengo 11 años y soy de la Iglesia Bíblica Bautista en Guapiles. Yo acepté a Cristo el 25 de diciembre del 2018 y para mí el memorizar la Biblia estaba en mi vida desde pequeñita, con mis papás enseñándome versículos como el Salmo 1, Proverbios 3 y Génesis 1:28. Y ahora ya con los campamentos, con las listas de versículos que dan para aprendernos unos versículos en específico, con las lecciones de la iglesia que nos dejan tareas como aprendernos versículos, y con los libritos Fuentes de Luz, que también está ese método para usarlos. También uno de los métodos que más me sirve a mí es empezar con un pasaje pequeño, luego con un versículo más grande, como ir subiendo de nivel hasta ya aprenderme un pasaje grande. También hay que recordar que no solo podemos memorizar versículos, también podemos memorizar como las listas, como los discípulos, los reyes, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Y también recordar que no importa la edad que tengamos, podemos memorizar. Si podemos memorizar muchas otras cosas, porque la Biblia tiene que ser una excepción, también la podemos memorizar. Y también invitarlos a que puedan buscar el método que más les sirve para memorizar según como a ustedes les sirva. Le damos gracias a Dios por el testimonio de Mari. Ella es una niña de 11 años, pero que ha tomado una decisión muy importante: guardar la palabra de Dios en su corazón. Entendemos, por supuesto, que detrás de estas decisiones está la influencia y el apoyo de sus padres. Pero imagínese,
¿Cuánto camino recorrido tiene ella a esta tierna edad si esas verdades bíblicas están ya arraigadas en su corazón? Y es que es importante memorizar la Biblia. Esta es una práctica que va cayendo en desuso conforme avanza el tiempo. Tal vez en otra época era vital memorizar la Biblia porque nadie tenía una Biblia a mano y lo único con lo que se contaba era con algunos pasajes. Cuando la Biblia era perseguida y destruida, lo mejor era memorizarla porque así nadie la podía sacar de su corazón. Pero ahora todo eso ha cambiado. Ya nadie está destruyendo Biblias. Más bien, la tenemos a manos y cerca, siempre. Hasta la tenemos con un buscador. Por si uno está pensando en algún versículo, no se acuerda bien, pone una palabra clave y le aparece. Bueno, vamos a analizar un poquito este tema. En primer lugar, es bueno saber que el concepto de memorizar, aún en el ámbito secular o en la educación, ha sido fuertemente cuestionado y relegado. Ya no es bien visto un alumno que repite un montón de conocimientos pero sin entender. Y la nueva forma de enseñar pretende sustituir la memorización por el pensamiento crítico, la posibilidad de resolver problemas. En algunas instituciones trataron de eliminar la memorización, pero se dieron cuenta de algo, que esta es necesaria para el aprendizaje y no podían descartarla así como así. Se dieron cuenta que sin memorizar es imposible aprender. Por ejemplo, un médico no puede basar toda su práctica en pensamiento crítico. Debe conocer los órganos del cuerpo, las enfermedades, los medicamentos, etc. Un abogado debe conocer las leyes para saber cómo resolver sus casos. Y para la vida diaria es necesario saber sumar, restar, hacer cuentas, dividir, multiplicar. Hay que conocer vocabulario para poder comunicarnos, etc. Entonces, la memorización es vital para poder aprender. Y más aún, estos expertos han llegado a la conclusión de que es imposible formar una mentalidad crítica sin contenido. No es solo memorizar datos y repetirlos como un loro, es aprenderlos, memorizarlos, que sean parte de su vida y con esos conocimientos desarrollar un pensamiento crítico, una posición personal, la posibilidad de resolver conflictos. Esto me parece a mí emocionante, porque nuevamente los sabios de este mundo llegan a la conclusión de que la Biblia tenía razón desde el principio, en esto y en muchas cosas más. Sin embargo, el tema de la memorización bíblica es uno que muchos evitan. Y vamos a ver algunas razones del por qué. Algunos dicen, es que es muy difícil. Hay gente que dice, es que a mí no se me pega nada. Este pasaje es muy largo, yo no puedo. ¿Sabe una cosa? El mundo actual es el que ha llevado nuestra mente a un adormecimiento en esta área, porque antes no era así. ¿Se acuerda? Como antes uno se sabía de memoria muchos números de teléfono, fechas importantes, direcciones. Ahora, si el Facebook no le recuerda a uno, se le puede olvidar hasta el cumpleaños de las personas muy queridas. Pero entonces, la tecnología, que nos ayuda mucho en muchas cosas, también ha hecho que nuestro cerebro se vuelva perezoso. Pero eso puede cambiar. Otra cosa, la gente dice, ¿para qué memorizar si tengo la Biblia a mano? En realidad ya no es necesario. Como dije antes, la Biblia está tan accesible ahorita que se vuelve casi innecesario tenerla en el corazón. Pero, ¿será suficiente poder buscar un pasaje rápidamente cuando estamos en una situación difícil? Yo creo que no. Y ahorita vamos a ver por qué. Otras personas dicen, es que no tengo tiempo para hacerlo. Con costos leo la Biblia. ¿Cómo voy a memorizar? Bueno, es cierto, ya lo hablamos la semana pasada, pero piense en las cosas que ha memorizado en la vida, cosas que son importantes para usted. Si ha hecho eso, también puede sacar un rato para memorizar la Biblia. Bueno, tal vez usted se ha escudado en alguna de estas cosas, pero sabe, la Biblia hay que memorizarla por razones muy importantes. El Salmo 119 es un pasaje clave en este tema. ¿Se lo sabe de memoria? Dígalo conmigo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Claro que sí. Muchas lo hemos aprendido desde la niñez, otras tal vez un poco tiempo después, pero es un pasaje clave en la vida cristiana. Nos dice que tener la palabra de Dios en el corazón nos puede guardar de pecar. ¿Y cómo funciona esto?
Si usted tiene en su mente versículos que le hablen de temas que tal vez son difíciles para usted, tentaciones duras, Dios va a traerlos a su mente cuando las enfrente. Pero si no tiene nada guardado ahí, ¿qué puede usar Dios? Solo su fuerza de voluntad no será suficiente. Es como cuando un estudiante ora a Dios para que lo ilumine en un examen. Dios puede ayudarle a recordar lo que ya estudió y guardó en su mente, pero si no estudió y no tiene ningún conocimiento en mente, ¿qué va a recordar? Recuerde, la Biblia es como un arma de defensa. Cuando vimos la armadura de Dios en Efesios 6, todas las partes de esta armadura son defensivas, pero una es de ataque. Y esta es la palabra de Dios. Efesios 6:17 nos lo dice. Pero no es un arma para ir a pelear contra otros o hacer discusiones o ganar argumentos. Es para batallar contra nosotros mismos, contra nuestra carne. Y en Hebreos 4:12 lo podemos encontrar. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta espada me penetra a mí misma, me revela lo que está mal, me limpia, pero debo aplicarla, ponerla en el corazón. También en Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la ley de Dios vive en el corazón, es más fácil entender la voluntad de Dios, hacerla y gozarse en ella. La Biblia, ella guarda nuestros pies de no ir por caminos incorrectos, como lo dice el Salmo 119:101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Pero además de todos estos beneficios, podemos entender que memorizar la Biblia es un mandato. Por cierto, memoricé este pasaje con mi esposo en los últimos días. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vean todo lo que hay que hacer con la Biblia. Repetirla a los hijos, hablar de ella en todo lugar, que esté grabada en nuestro ser, en nuestro hogar. Pero antes de todo eso, debe estar sobre nuestro corazón. Esto es lo primero, de aquí se deriva todo. Sería imposible cumplir con el resto si primero no guardamos la palabra de Dios en el corazón. Entonces, memorizar no es solo una buena recomendación, un buen hábito. Es un mandato, algo que Dios nos ha ordenado y debemos cumplir. Muy bien, ya entendemos que es importante memorizar para adquirir conocimiento, pero en el caso de la Biblia esto se vuelve más importante porque no solo nos da conocimiento, sino que nos da muchos beneficios más, como acabamos de ver. Jesús mismo es un ejemplo en esta área. ¿Recuerdan cuando fue tentado en el desierto allá en Mateo 4? Tenemos registradas 3 conversaciones o tentaciones específicas que sucedieron en ese momento. Y a cada pregunta que el diablo le hacía a Jesús, él respondía con un pasaje de las Escrituras. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Cualquier palabra que Jesús dijera era la palabra de Dios. Cualquier cosa habría sido tan poderosa contra los ataques del diablo. Sin embargo, él usó pasajes de la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque Jesús mismo valoraba y memorizaba la Biblia, porque el diablo no pudo resistir esta respuesta. Si Jesús, que es Dios, consideró importante memorizar la palabra de Dios y usarla, ¿qué creemos que somos nosotras para pensar que podemos ir por la vida con la Biblia en la mano y no en la mente? Ahora, ¿ya está convencida que debe hacerlo? Bueno, excelente. Ahora la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, en realidad esto puede variar de persona a persona, pero puede usar diferentes técnicas. Puede hacer tarjetas con los pasajes que está tratando de memorizar, andarlos con usted, ponerlos en diferentes lugares estratégicos. Puede grabarse diciéndolo y escuchar la grabación. Puede ponerle música, puede hacer dibujos, usar mímicas. Todo es válido, con tal de que la palabra de Dios quede grabada en su corazón. Y sí es cierto,
Tal vez ha pasado mucho tiempo sin hacerlo, tal vez va a ser difícil, pero no se desanime. Empiece con pasajes cortos y vaya creciendo. También tenemos recursos como Fuentes de Luz, que trae una lista de versículos para memorizar, o tareas de la iglesia. Hágalas, rétese a sí misma. Si volvemos a pensar en la idea de los educadores modernos de implementar el pensamiento crítico, ¿cuánto podríamos crecer en si memorizamos la Biblia y permitimos que ella sea la que moldee nuestros pensamientos? Podríamos pensar igual que Dios, tener sus pensamientos en nuestra mente y actuar de acuerdo a ellos. La Biblia nos dice que esto es posible en 1 Corintios 2:16 y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es demasiado. Tenemos la mente de Cristo a nuestra disposición y estará a nuestra disposición si hoy nos decidimos a hacerlo. Por eso, hoy la animo, la reto. La Biblia, memorícela. Hoy hemos aprendido que sí se puede memorizar y que debemos memorizar. Saben, muchas personas ponen excusas a la hora de memorizar. Quizás no se sienten capaces o tal vez piensan soy muy joven para hacerlo o soy muy viejo para hacerlo. También creen que no cuentan con el tiempo suficiente para memorizar. Pero como dijimos la semana pasada, podemos ser creativos a la hora de realizar nuestros estudios bíblicos y, ¿por qué no?, la memorización. Podemos hacer fichas o tarjetas y podemos andarlas allí en nuestra Biblia, en nuestro bolso, cuando vamos al trabajo, a la universidad, cuando estamos en casa y de vez en cuando sacar esas fichas y leer los versículos. También, como la misma Biblia nos dice, podemos hacer rótulos o carteles y ponerlos en ciertos lugares de nuestra casa, lugares que frecuentamos más a menudo durante el día. Podemos poner algunos en la cocina o en el cuarto de pilas, en nuestra habitación. Cada vez que hacemos algún quehacer doméstico podemos estar allí trabajando y leyendo esos versículos. La repetición es la que nos va a ayudar a recordarlos y, por supuesto, a memorizarlos. Otra práctica sencilla es transcribir. Hace tiempo atrás estuvimos transcribiendo el libro de Efesios. Eso también nos da cierta memoria. Entonces son cosas prácticas, cosas sencillas que podemos hacer para poder memorizar, porque hemos visto que sí se puede, que es importante y la palabra de Dios siempre va a traer un cambio transformador en nuestras vidas. Entonces yo les reto a leer y memorizar. Recuerden, estamos aprendiendo acerca de amar nuestra Biblia y si la amamos, la vamos a leer y la vamos a memorizar. Pero también quiero recordarles acerca de nuestros retos. Ustedes pueden seguirnos allí en nuestras redes sociales. Recuerden, Avance Radio, en Apple Podcast, también en Spotify y por supuesto en YouTube. Entonces, sin más, las esperamos la otra semana. Fue un placer compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcast como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.